Bienvenidos a un nuevo video de anatomía. Hoy hablaremos sobre la cabeza ósea. El resultado de aprendizaje será el mismo de toda la unidad, donde describiremos las estructuras óseas del soporte para un movimiento, en este caso relacionados con la cabeza. Dentro de los contenidos que estaremos revisando, primero veremos la división de la cabeza ósea, luego revisaremos la cabeza ósea vista desde las diferentes vistas, con sus diferentes reparos. Luego veremos la mandíbula por separado y finalmente terminaremos con las suturas que unen los huesos de la cabeza. La cabeza ósea se divide en dos partes, en una parte posterior, llamada neurocráneo o cráneo, y una parte anterior o viscerocráneo o cara. Neurocráneo viene su nombre por proteger los órganos del sistema nervioso central, en este caso el cerebelo, cerebro y el tronco encefálico, además de albergar el órgano de la audición. Mientras que el viscerocráneo, como la palabra lo dice, mayormente ofrece cavidades para albergar el resto de los sentidos, en este caso el olfato, el gusto y la visión. El neurocráneo está compuesto por los siguientes huesos impares. De anterior a posterior tenemos al frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, más los siguientes huesos pares. De superior a inferior tenemos primero los dos parietales y dos temporales, que están a la altura de los oídos. Además, para estudiar el neurocráneo, este se divide en dos partes. En una base, que es la porción inferior, la cual se estudia por fuera y por dentro, exocranialmente, y una bóveda o calota, que corresponde principalmente a los parietales y parte del occipital y del frontal. Y el viscerocráneo está compuesto principalmente por más huesos pares que impares. Así tenemos primero de superior a inferior dos huesos nasales, dos maxilares, dos lagrimales, dos cigomáticos, que son los huesos a nivel del pómulo, un vómer, dos cornetes inferiores, que están en relación a la nariz, dos palatinos, que aquí no se ven en la imagen, y un hueso mandíbula impar. Para poder estudiar la cabeza ósea con sus huesos articulados, tenemos las siguientes vistas: la vista frontal o anterior, vista lateral, la vista posterior, la vista superior, la base externa o vista inferior y la base interna o vista endocranial. Ya que revisamos las distintas vistas, ahora iremos viendo una a una con sus distintos detalles óseos. Así que vamos a partir primero con la vista frontal. Pero antes de partir con la vista frontal, vamos a hablar de algunas consideraciones generales. La vista frontal se destaca por presentar dos tipos de cavidades. Primero, tenemos lo que son las órbitas, donde se alojan los globos oculares, y también tenemos la cavidad nasal, cuya entrada va a ser la apertura piriforme, formada principalmente por el contorno anterior de la unión de ambos maxilares. En la vista frontal, el primer hueso que vamos a revisar, de superior a inferior, tenemos el hueso frontal, en relación a la frente. A continuación, a ambos lados los parietales, luego más abajo los temporales,
el esfenoides formando la pared posterior y lateral de la órbita, ambos cigomáticos formando los pómulos, los maxilares que unidos forman aquí el contorno de la apertura multiforme, que es la entrada, habíamos dicho, de la cavidad nasal, la mandíbula, dos huesos nasales, aquí formando el dorso de la nariz, dos huesos lagrimales que forman la pared medial de la órbita, un etmoides que está inmediatamente posterior a los lagrimales, el vómer acá formando el tabique nasal junto con otra parte del etmoides que veremos después, y dos cornetes inferiores también dentro de la fosa o cavidad nasal. En la vista lateral destacamos nuevamente el frontal, el parietal derecho en este caso, temporal derecho, el occipital, el esfenoides, el cigomático derecho, el maxilar derecho, la mandíbula, el nasal derecho y el lagrimal derecho. Dentro de las generalidades de la vista lateral tenemos una gran fosa que se llama fosa temporal debido a que alberga, o sea, presta inserción al músculo del mismo nombre, temporal, que es un músculo masticador. Y debajo de él tenemos acá un arco, como si fuera una asa de una olla, que se llama arco cigomático, que está conformado por la unión entre dos procesos, por un lado del cigomático y del temporal, que veremos más adelante, que también va a prestar inserción para el músculo massétero, que también es un músculo masticador. En cuanto a la vista posterior y superior, tenemos el frontal, el cual podemos ver aquí en la vista superior, ambos parietales, que sobre todo se ven en la vista superior. Aquí de hecho se ve la sutura que une ambos parietales, el occipital como hueso de la nuca, que se ve clarísimo en la vista posterior, ambos temporales, que solo se ven aquí en la vista posterior, el esfenoides, que apenas se ve, maxilar, también se ven los dos maxilares bastante poquito en la vista posterior, la mandíbula, que se ve un poco más, y aquí atrás vemos también un pedacito de vómer y de palatino. En la vista inferior o base externa tenemos los siguientes huesos de anterior a posterior. Primero tenemos ambos maxilares, seguido de los palatinos, dos cigomáticos, el vómer, el esfenoides, ambos temporales y el occipital. Y en la vista endocranial o base interna tenemos de anterior a posterior el frontal, el etmoides, el esfenoides, ambos temporales y el occipital. Ya que fuimos capaces de identificar los distintos huesos en las distintas vistas, ahora vamos a ver los detalles óseos de cada una. Partiendo por la vista frontal. Acá dividimos la vista frontal en el segmento superior y un segmento inferior para poder verlo con más facilidad. El primer hueso que aquí llama la atención es el frontal, del cual tenemos primero la glabela o eminencia frontal media,
Luego tenemos a ambos lados los arcos superciliares. Debajo tenemos los rebordes supraorbitarios que dibujan la parte superior de la órbita. Por sobre los arcos superciliares tenemos las eminencias frontales laterales. Lateral a eso tenemos las crestas temporales del frontal, que se van a continuar después en el parietal con las líneas temporales. Y la cara inferior del frontal, que vendría siendo las fosas orbitarias, que son el techo de las órbitas. Luego en el parietal lo que se nota es la eminencia parietal a cada lado, y en el temporal una zona lisa a la que llamamos escama, una a cada lado. Y en el 9 tenemos por debajo de la glabela ambos huesos nasales, y acá por debajo de la fosa orbitaria tenemos el esfenoides con la cara orbitaria del ala mayor. Ahora revisando la órbita, tenemos del frontal el reborde supraorbitario, dibujando la parte superior de la órbita, la fosa orbitaria, que es el techo de la órbita, el hueso nasal, derecho en este caso, el otro el izquierdo. Tenemos el maxilar, formando aquí el contorno inferior de la órbita, con el proceso orbitario. Tenemos la cara orbitaria funcionando de piso para la órbita. Tenemos el hueso lagrimal como pared medial. Tenemos la cara orbitaria del laberinto del etmoides, formando también la pared medial. Tenemos el esfenoides, el cual va a dejar un foramen óptico. Vamos a tener como pared posterior un ala menor, y como pared posterolateral vamos a tener la cara orbitaria del ala mayor, y la separación entre el ala mayor y menor, que sería la fisura orbitaria, la cual va a dar paso a paquetes vasculonerviosos principalmente. Luego vamos a tener entre el maxilar y el ala mayor, vamos a tener la fisura orbitaria inferior. Vamos a tener el cigomático con su cara orbitaria y su proceso frontal. Y vamos a tener el reborde infraorbitario, que está formado en parte por el cigomático y por el hueso maxilar. De la mitad inferior de la vista frontal tenemos primero a la cara orbitaria del ala mayor, que la habíamos visto antes, seguido acá del maxilar con el proceso orbitario, formando aquí el reborde inferomedial de la órbita. Debajo de eso el foramen infraorbitario, seguido de la fosa canina y la eminencia canina en relación al eje del canino. Hacia el lateral vamos a tener los cigomáticos, que con sus procesos frontal, maxilar y temporal por los huesos con que se conecta. Dentro de las fosas nasales ahora vamos a tener parte del etmoides, el cornete medio a cada lado, y en la línea media la lámina perpendicular. Debajo vamos a tener otro hueso que se llaman los cornetes inferiores, que aquí colgados de la pared lateral de las fosas nasales. Y en la línea media inferior aquí tenemos el vómer, que junto con la lámina perpendicular del etmoide están formando aquí el tabique nasal. Luego más abajo tenemos la mandíbula
con un cuerpo en el cual tenemos la protuberancia mentoniana con dos tubérculos mentonianos. Tenemos también un foramen mentoniano a ambos lados. Vamos a tener una línea oblicua externa que va a separar el cuerpo de esto que son las ramas. Y finalmente tenemos el temporal, que se alcanza a ver aquí las escamas del temporal de uno y del otro, y el gran proceso mastoides, uno a cada lado en relación posterior al pabellón auricular. En la vista lateral, de anterior a posterior, primero vamos a tener el hueso frontal, en el cual aquí podemos apreciar la glabela y aquí la cresta temporal del lado derecho. Abajo tenemos el hueso nasal derecho. Del maxilar tenemos el proceso orbitario del maxilar derecho y la espina nasal anterior, que forma parte inferior a la apertura multiforme. Posterior al proceso orbitario tenemos el hueso lagrimal. Detrás podemos observar el hueso cigomático con su proceso frontal y aquí el temporal conectado con el proceso cigomático del temporal que vamos a ver después. El posterior al cigomático tenemos a relación a la sien el esfenoides, en este caso la cara temporal del ala mayor, y por debajo la cara lateral del proceso pterigoides. Más atrás, en relación ahora posterior al frontal, tenemos el parietal derecho, de lo cual destacamos la eminencia parietal y la línea temporal superior e inferior que continúan la cresta temporal del frontal, circunscribiendo entonces la fosa temporal. Debajo del parietal vamos a tener aquí el temporal, del cual destacamos primero la escama del temporal y luego el proceso cigomático que está conectando con el proceso temporal del cigomático para formar así el arco cigomático. Debajo del arco cigomático tenemos este cóndilo que se llama cóndilo temporal y seguido de la fosa mandibular que se relaciona con el cóndilo mandibular de la mandíbula. Posterior a la fosa mandibular se encuentra el meato auditivo externo, que es el ingreso al conducto auditivo externo. Luego dos procesos, uno afilado como una aguja que se llama proceso estiloides y hacia atrás, más robusto, un proceso mastoides. Y tenemos acá la mandíbula nuevamente con el cuerpo y su rama. En el cuerpo podemos observar la protuberancia mentoniana claramente. Detrás de ella tenemos ambos lados, en este caso el derecho, tenemos el foramen mentoniano del lado derecho, la línea oblicua separando el cuerpo de la rama. En la rama, en el borde superior, vamos a tener en el extremo anterior un proceso coronoides y hacia atrás un proceso condilar coronado con el cóndilo mandibular que se relaciona con el temporal. Y hacia atrás, en la unión entre el borde posterior y el borde inferior, tenemos el ángulo posterior de la mandíbula o gonia. Y aquí tenemos el occipital, en el cual podemos ver principalmente la escama y el extremo más posterior del occipital
que sería la protuberancia occipital externa, también conocido como el inion. En la vista posterior ahora, de superior a inferior, tenemos ambos parietales donde observamos las eminencias parietales. Luego tenemos el occipital, primero con su escama. Luego hacia la línea media tenemos la protuberancia occipital externa, ¿se acuerdan que hablamos del inion? Hacia inferior vamos a tener la cresta occipital externa. Desde la protuberancia occipital externa hacia ambos lados se van a dibujar dos líneas nucal superior y otra a medio camino entre la protuberancia occipital externa, y vamos a ver más adelante el foramen magno va a quedar una línea nucal inferior. En relación al temporal, a ambos lados se puede observar los procesos estiloides aquí muy claramente y los procesos mastoides. Se alcanza a ver aquí los procesos pterigoides, derecho e izquierdo del esfenoides, y en este acercamiento podemos ver el vómer separando ambas coanas u orificios de salida de las fosas nasales, y como piso se puede ver la unión entre las dos láminas horizontales del palatino, que formarán en este extremo posterior la espina nasal posterior. Y hacia abajo tenemos el maxilar, principalmente las dos mitades de los cuerpos, y más hacia inferior la mandíbula nuevamente con el cuerpo de sus dos ramas y el ángulo o conio. Siguiendo con la vista inferior, de anterior a posterior vamos a tener primero dos procesos palatinos, en este caso de ambos maxilares, que unidos a través de la sutura palatina media forman los dos tercios anteriores del paladar duro. Hacia los lados podemos ver otro proceso que son los procesos cigomáticos del maxilar, que se unen al hueso del mismo nombre, como podemos ver. Posterior a los procesos palatinos vamos a tener las láminas horizontales de ambos palatinos para completar el tercio posterior del paladar duro. En la unión justo en la línea media de ambas láminas horizontales vamos a tener una espina que se llama espina nasal posterior. A continuación tenemos formando aquí un tabique el vómer, separando así dos orificios de salida de las fosas nasales, que en este caso serían las coanas. Hacia afuera, conectado con los procesos cigomáticos del maxilar, tenemos los procesos maxilares del cigomático y los procesos temporales de los cigomáticos para unirse a los huesos temporales, como podemos ver. De hecho, aquí tenemos la unión del proceso temporal del cigomático con el proceso cigomático del temporal para formar el arco cigomático. Y tenemos finalmente aquí el esfenoides. Primero acá vamos a tener a ambos lados de las coanas los procesos pterigoideos. Cada uno de estos procesos van a tener una lámina medial y una lámina lateral separados de ambos lados por una fosa pterigoidea.
estos procesos son puntos de inserción muscular y ligamentosa. Luego, hacia el lateral, vamos a tener el ala mayor de cada lado, derecha e izquierda, y en la ala mayor se destaca en esta vista dos forámenes. Uno grande, que se llama, por la forma, que se llama foramen oval, y uno más posterior, que se llama foramen espinoso. Foramen espinoso se llama así porque se encuentra inmediatamente al lado de la espina del efenoides. Y en la mitad posterior de la vista inferior tenemos de anterior a posterior el vomer. Luego tenemos el efenoides con el ala mayor, con su foramen oval, foramen espinoso y la espina del efenoides. Tenemos después los temporales con el proceso cigomático, con un cóndilo temporal, la fosa mandibular que recibe o articula con el cóndilo mandibular. Posterior a eso, el proceso estiloides en forma de aguja y mastoides. Entre el proceso estiloide y mastoide va a haber un foramen que se llama estilomastoideo. Y medial al proceso estiloide vamos a tener el foramen de entrada al cráneo de la arteria carótida interna que se llama foramen carotídeo. Y en el occipital vamos a tener la parte más anterior, un puente óseo que articula con el cuerpo del efenoides que se llama proceso basilar por estar en la base. Posterior a eso un gran foramen que se llama foramen magno. Lateral, a ambos lados del foramen magno vamos a encontrar dos superficies articulares ovaladas que se llaman los cóndilos occipitales, que van a articular con la primera vértebra cervical. Lateral a eso tenemos dos escotaduras yugulares que van a formar parte del foramen rasgado posterior o yugular junto con el temporal. Posterior al foramen magno vamos a encontrar una línea que se llama cresta occipital externa por encontrarse por fuera del cráneo, que va a terminar en la protuberancia occipital externa. Hacia ambos lados de la protuberancia occipital externa van a emanar la famosa línea nucal superior, y hacia abajo, a medio camino entre el proceso, entre la protuberancia occipital externa y el foramen magno, vamos a encontrar dibujada la línea nucal inferior. A grandes rasgos, en la vista inferior del cráneo podemos observar que hay dos forámenes que se forman a partir de la unión de los distintos huesos que conforman la base del cráneo. Estos son los famosos forámenes rasgados. En la parte anterior vamos a tener el foramen rasgado o foramen rasgado anterior, el cual se forma a partir del cuerpo del efenoides, el vértice del peñasco del temporal y el proceso basilar. Y el foramen rasgado posterior, más conocido como foramen yugular, porque de hecho es el foramen de salida de la vena yugular interna cuando viene de la cabeza hacia el cuello. Bueno, este foramen rasgado se forma a partir de la fosa yugular del temporal y de la escotadura yugular del occipital. Antes de continuar con la vista endocraneal o base interna, hay que hablar sobre las fosas craneales. Estas son compartimientos de la base del cráneo para poder albergar así
los distintos lóbulos del cerebro. La más anterior de todas, la fosa craneal anterior, es aquella que se forma a partir de los huesos frontal y etmoides. El límite de este respecto a la siguiente fosa va a ser el yugo esfenoidal y el ala menor del esfenoides. A continuación, en la zona media vamos a tener las fosas craneales medias. Estas van a estar compuestas por el esfenoides y el temporal de cada lado. El límite de esta fosa va a estar dado por el dorso de la silla turca y por el borde superior de la porción petrosa del temporal. Y finalmente la fosa cerebral posterior, o ambas fosas cerebral posteriores, son las que están compuestas por los huesos esfenoides, parietal y occipital. Como podrán suponer, la fosa craneal anterior va a albergar el lóbulo frontal del cerebro, la fosa cerebral media va a albergar el lóbulo principalmente temporal y la fosa craneal posterior va a albergar el cerebelo, ambos hemisferios cerebrales y ambos lóbulos occipitales. En cuanto a los detalles óseos generales de la vista endocraneal, primero tenemos acá el frontal con el etmoides, los cuales posteriormente se articulan con el esfenoides, el cual va a estar compuesto principalmente por estas alas menores, las alas mayores y el cuerpo, el cual está representado principalmente por la silla turca. Posterior a eso vamos a tener el parietal con su porción escamosa y su porción petrosa o peñasco, y más posterior vamos a tener el occipital con su canal basilar, con su escama y ambos lados sus porciones yugulares. En la mitad anterior de la vista endocraneal, de anterior a posterior, tenemos el frontal con un surco del seno sagital superior, el cual es un surco que se encuentra en toda la línea media de la bóveda craneal, seguido de una cresta frontal interna que desemboca en un foramen ciego porque no tiene fondo. A ambos lados, en relación a lo que va a ser la escotadura etmoidal, que da paso al etmoides, vamos a tener el reverso de las fosas orbitarias que se llaman las eminencias orbitarias. Luego vamos a tener el etmoides, que en esta vista solo podemos apreciar la crista galli o cresta de gallo y una lámina llena de perforaciones o cribas, llamada lámina cribiforme. Posterior a eso vamos a tener el esfenoides, primero con una zona media en relación a las alas menores que se llama yugo esfenoidal. Posterior al yugo vamos a tener un canal transversal que se llama un surco prequiasmático donde se encuentra el quiasma óptico. A ambos lados del surco prequiasmático vamos a encontrar los conductos forámenes ópticos por donde pasa el nervio óptico, y de hecho la información visual cruza justo en este punto donde se encuentra el quiasma óptico apoyado en el surco prequiasmático. Posterior al surco prequiasmático vamos a encontrar una fosa profunda para albergar a la hipófisis, de ahí que se llama fosa hipofisiaria, la cual se encuentra delimitada por 4 puntas que se llaman procesos clinoides, porque se llaman clinoides porque son como postes de una cama. Luego
tenemos acá lo que se llama el dorso de la silla turca, que conecta con el occipital hacia atrás. Y hacia los lados, la cara, ¿cierto?, endocranial, ¿cierto?, de las alas mayores. En las alas mayores vamos a tener en cada una 3 forámenes de anterior a posterior, el foramen redondo, que no se ve en la vista base externa, sino que en la base interna, el foramen oval, el más grande y que tiene forma ovalada, y finalmente uno redondo, que estaba en la otra vista relacionada con la espina del esfenoides, que se llama foramen espinoso. Luego viene el foramen rasgado, que habíamos dicho es la unión entre el esfenoides, el occipital y el temporal. Tenemos luego el temporal con su escama y el vértice del peñasco. Y finalmente el occipital con el reverso del proceso basilar, que en este caso forma un canal que se llama canal basilar. Bueno, las estructuras que hemos visto del cuerpo del esfenoides, donde estaba la fosa hipofisiaria, los procesos clinoides y el dorso de la silla turca, forman una estructura que en general se denomina la silla turca. La silla turca sirve para albergar y proteger la glándula hipófisis y está conformada por los hitos que mencioné antes: la fosa hipofisiaria, los procesos clinoides que están en cada extremo, más el dorso de la silla turca que se une firmemente al canal basilar del occipital. En cuanto a la mitad posterior de la vista endocranial, tenemos nuevamente lo que va quedando del esfenoides con el foramen oval y espinoso y el foramen rasgado que habíamos visto antes. El temporal, que ahora podemos ver la escama mucho mejor. Tenemos también la porción petrosa del temporal o peñasco, donde se observa claramente el vértice apuntando hacia el foramen rasgado. Tenemos el borde superior del peñasco. Tenemos también en su cara medial, podemos observar aquí su foramen o meato auditivo interno, que es la salida al canal auditivo, y un surco en forma de S que desemboca en el foramen yugular, que se llama surco del seno sigmoideo, que de hecho es el final de la circulación venosa de la cabeza. Y, como había nombrado antes, el foramen yugular, que se forma a partir del temporal y el occipital. Y finalmente tenemos acá el último hueso, que es el occipital, donde aquí podemos apreciar mucho mejor el canal basilar, seguido del foramen magno. Luego, posterior al foramen magno, tenemos en la línea media la cresta occipital interna, porque ahora estamos por la cara interna endocranial, que termina en una protuberancia occipital interna, que a ambos lados se continúa con un surco transversal que se conecta con el surco del seno sigmoideo, que se llama surco del seno transverso, por encontrarse justo a nivel del plano transversal. La protuberancia occipital interna va a ser un punto donde se va a encontrar la confluencia de los senos, que en este caso el seno transversal con el seno sagital superior, y de hecho este proceso se va a continuar con el surco del seno sagital superior que habíamos visto a nivel del hueso frontal.
Y como habíamos mencionado antes, para poder ver el surco del seno sagital superior es preciso observar la base endocranial de la bóveda craneana. En esta vista, por lo tanto, podemos ver el recorrido del surco del seno sagital superior desde el frontal, seguido del parietal, hasta desembocar en el occipital a la altura de la protuberancia occipital interna. Y para terminar con las vistas, vamos a terminar con el hueso mandibular como hueso aparte debido a sus detalles óseos y su dificultad para ser apreciado en el cráneo en su conjunto. Acá estamos viendo la mandíbula desde una vista anterior. Habíamos visto que en una vista anterior la mandíbula presenta un cuerpo que se une a dos ramas. En el cuerpo vamos a encontrar una protuberancia mentoniana, que sería lo que normalmente uno llama mentón o pera, en la cual van a haber dos tubérculos mentonianos. Lateral a la protuberancia mentoniana, a ambos lados vamos a encontrar los forámenes mentonianos y lateral a ello una línea oblicua externa que separa el cuerpo de las ramas. En una vista ahora lateral podemos apreciar nuevamente el cuerpo con el foramen mentoniano y la línea oblicua externa separando el cuerpo de la rama. En la rama, en la parte del borde superior, vamos a encontrar un proceso afilado como corona, de ahí que se llama proceso coronoides, y posterior a eso un proceso condilar, porque en su vértice se encuentra un proceso articular llamado cóndilo mandibular. Luego, hacia posterior vamos a tener el borde posterior de la mandíbula, que se llama borde parotidio por la glándula parótida, y en la unión entre el borde parotidio con el borde inferior vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula o gonion, que es un punto de referencia anatómica. En la vista posterior de la mandíbula se describen primero dos fosas cercanas al borde inferior de la mandíbula y en relación a la línea media, que se llaman fosas submentonianas, seguidas de las espinas mentonianas, que son puntos de inserción del músculo genioideo. A continuación, dos fosas sublinguales por encontrarse debajo de la lengua. Lateral a eso, separando el cuerpo de las ramas, se encuentran las líneas oblicuas ahora internas, las cuales terminan a nivel de las ramas en los forámenes, en este caso mandibulares. Los forámenes mandibulares van a estar relacionados con unas salientes que se llaman língula, como podemos apreciar aquí, y luego las ramas se completan por superior por ambos procesos condilares con subcóndilos y los procesos coronoides por un borde parotidio o posterior, y finalmente la unión entre el borde parotidio y el borde inferior, que son los ángulos de la mandíbula o gonion. Y para finalizar, revisaremos el último tópico de esta presentación, que son las suturas. Primero veremos las suturas del recién nacido, luego las suturas en el cráneo adulto, para finalizar con los puntos de convergencia. Y en el cráneo del recién nacido vamos a encontrar las siguientes suturas y puntos de convergencia, que en este caso se van a llamar fontanelas. Primero vamos a tener una sutura que va a desaparecer del todo en el cráneo adulto, que se llama sutura frontal o metópica, que lo que hace es
unir ambas mitades del hueso frontal. Normalmente en el adulto puede quedar una pequeña sutura más o menos a nivel de la glabela. El resto del hueso queda completamente fusionado en un solo hueso. Luego, hacia superior, en relación más o menos a la siguiente sutura, que es la coronal, vamos a encontrar un punto de convergencia que se llama fontanela anterior, que va a estar relacionado en el adulto con la brecma. Luego, en el plano coronal vamos a tener la sutura coronal, que es la que va a unir el frontal en crecimiento con los parietales en crecimiento. Luego vamos a tener otro punto de convergencia o fontanela mastoidea. Esta va a coincidir con el terion, punto terion en el adulto, y es la convergencia entre los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal. Luego vamos a tener la sutura escamosa, que de hecho en el adulto también va a tener el mismo nombre, que es entre la escama del temporal y el hueso parietal. Luego vamos a tener otro punto de convergencia que se llama fontanela esfenoidal, que en el adulto va a ser el punto asterion, que es la unión entre parietal, occipital y temporal. Luego vamos a tener la sutura lambdoidea, que en el adulto se va a mantener con el mismo nombre y que es la unión entre los parietales con el occipital y que tiene forma de lambda, es decir, de la L griega. Y finalmente la fontanela posterior, que coincide con el punto lambda, que es la convergencia entre la sutura sagital con la sutura lambdoidea. Lambdoidea, que vendría siendo la unión entre los parietales con el occipital. Y en el cráneo adulto tendremos las siguientes suturas. La más anterior, que pasa justo por el plano coronal o frontal, sería la sutura coronaria, que va a unir el frontal con los parietales. Luego tenemos la sutura esfenoparietal, que une el ala mayor de los esfenoides con los parietales de cada lado. Luego vamos a tener la sutura escamosa, que va a unir la escama del temporal con el parietal de cada lado. Vamos a tener también la sutura lambdoidea, que tiene forma de L griega y que va a unir el occipital con ambos parietales. Y la sutura sagital, que pasa por el plano del mismo nombre y que une a los parietales entre sí. Acá en esta vista superior, donde podemos ver la bóveda claramente, podemos observar la sutura coronal, pasando por el plano coronal, como pueden ver, uniendo el frontal con ambos parietales, y siguiendo el plano sagital, la sutura sagital uniendo a ambos huesos parietales. Y para finalizar tenemos los puntos de convergencia. El primero es el brecma, aquel punto donde converge la sutura coronal y la sutura sagital. Después tenemos terion, terion que significa ala, como las áreas de Mercurio. Es el punto de convergencia entre la sutura, en este caso escamosa, la sutura esfenoparietal y la coronal, o sea, la unión entre el frontal, el esfenoides, el parietal y el occipital. Detrás de eso tenemos asterion, que es el punto de convergencia entre lambda y, o sea, la sutura lambdoidea y la sutura escamosa, es decir, la unión entre parietal, occipital y temporal. Y finalmente tenemos el punto lambda, que es justo la convergencia de la sutura lambdoidea con la sutura sagital.
Y con esto damos por finalizada la descripción de la cabeza ósea. Muchas gracias por tu atención y hasta una próxima presentación.